La palabra vanguardia posee diversas definiciones, pero la que usaremos para la realización y entendimiento de este trabajo es el movimiento artístico. Entonces, ¿qué es una vanguardia? Se conoce con el nombre de vanguardia al conjunto de manifestaciones artísticas que se desarrollan en las primeras décadas del siglo XX y que se caracterizan por el énfasis puesto en la innovación y en la confrontación con las normas estéticas y canonizadas. El vanguardismo, palabra de origen francés, se refiere a las personas o a las obras que son experimentales o innovadoras, en particular en lo que respecta al arte, la cultura, la política, la filosofía y la literatura. Existieron variados tipos de vanguardias, todos con un propósito en común, el cambio, pero, de la cual vamos a referirnos y explayarnos, es la primera vanguardia en surgir en el siglo, el dadaísmo. Pero, ¿qué es el dadaísmo? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su propósito? Ve aquí a continuación. El dadaísmo suele ser una sucesión de palabras, letras y sonidos a lo que es difícil encontrarle lógica. Se distingue por la inclinación hacia lo dudoso, la muerte, lo fantasioso y por la constante negación. Así busca renovar la expresión mediante el empleo de materiales inusuales o manejados en planos de pensamientos antes no mezclables, lo cual conlleva una tónica general de rebeldía o destrucción. El dadaísmo es caracterizado también por gestos y la manifestación provocadoras en lo que el artista pretendían destruir todas las convenciones con respecto al arte, creando, de esta forma, un antiarte. El movimiento dadaísta es un movimiento antiliterario, antiartístico y antipoético, porque cuestiona la existencia del arte, la literatura, la poesía. De hecho, por definición, cuestiona hasta el propio dadaísmo. El dadaísmo debe ser considerado como una corriente artística que refleja lo que significó la Primera Guerra Mundial, que vino a destruir finalmente las esperanzas y confianzas que el hombre tenía en la sociedad burguesa. El dadaísmo fue una respuesta artística a los millones de muertos y horrores del enfrentamiento bélico. Así se planteó generalmente desde un ángulo negativo, fue muy ético y buscando una ética superior a la burguesa, pero también tuvo una fuerte tendencia amoral y nihilista. Sobre el significado de la palabra dada hay muchas interpretaciones y es imposible definir su autor y significado. Existe una versión en que se consigna que se adoptó jugando al azar con un diccionario. Otras dicen que provienen de los negros de una tribu Cru, que dan el nombre dada al rabo de una vaca sagrada. En la etimología de dada hay mucha referencia a lo nutritivo. Lo importante es que dada va a significar un espíritu de ruptura con lo establecido, una revolución artística y espiritual. En julio de 1917 salió el primer número de la revista Dada, órgano de difusión de esta corriente. El gran artífice del éxito alcanzado por el dadaísmo fue Tristan Tzara. Incluso en números de la revista logró incluir trabajos de Breton, Aragón y otros destacados artísticos de la vanguardia. Para entender de mejor manera el arte dadaísta, he aquí sus principales características. Medios de expresión irónicos satíricos, a través del gesto, el escándalo, la provocación. Un ejemplo de esto lo vemos al analizar el contenido y significado de esta obra. Llegamos a la conclusión de que intenta transmitir el problema del uso de los baños con los transexuales, utilizando la reconocida obra El hombre de Vitruvio y la de una mujer para representar a un transexual, y de fondo la imagen de un inodoro, para sintetizar el conflicto en general. Inclinación hacia lo dudoso, rebeldía, destrucción, terrorismo, muerte y nihilismo, lo fantástico, etc. Promoción por el cambio, libertad del individuo, espontaneidad y lo imperfecto. Actitud de burla total y humor que se basa en lo absurdo y en lo carente de valor. En cuanto a la gráfica, se caracterizó por renovación de la expresión mediante el empleo de materiales inusuales. Collage de diversos materiales, papeles, etiquetas, prospectos, diarios, telas, maderas, etc. Karawane. L'olifanto bambla, oh, falibambla, crostida, habla, horn, equica goramen, higo, bloico, russula, hui.
Lo que acabamos de escuchar es un poema dadaísta, construido en base a un dialecto inexistente, y al traducirlo y analizarlo, en realidad no dice nada. Pero al ser declamado como si fuera un cántico de ceremonia, nos da la impresión de que tiene un significado profundo, el cual no tiene, ya que la poesía dadaísta busca romper las reglas y lo apropiado, ignorando el número de estrofas, la cantidad de versos y si las palabras riman o no, dando como trabajo final un antipoema. Tristan Zara from Romania writes Dada manifestos. I write a manifesto and I want nothing. Yet I say certain things, and in principle I'm against manifestos, as I'm also against principles. Even after this carnage, we still retain the hope of a purified mankind. I speak only for myself, since I do not wish to convince. I have no right to drag others into my river. I am against action. For continuous contradiction, for affirmation too, I am neither for nor against. And I do not explain because I hate common sense. Some people think they can explain rationally, by thought, what they think. But that is extremely relative. Psychoanalysis is a dangerous disease. It puts to sleep the anti-objective impulses of man and systematizes the bourgeoisie. The dialectic is an amusing mechanism which guides us in a banal kind of a way to the opinions we had in the first place. To make a Dadaist poem, take a newspaper, take a pair of scissors. Choose an article as long as you are planning to make your poem. Cut out the article. Then cut out each of the words that make up the article and place in a bag. Shake gently. Then take out each of the scraps, one after the other, in the order in which they left the bag. Copy conscientiously. The poem will be like you. And here you are, a writer, infinitely original and endowed with a sensibility that is charming, though beyond the understanding of the vulgar. En el video anterior, uno de los fundadores del dadaísmo, Tristan Tzara, habla de los manifiestos de este, pero él mismo afirma, indirectamente, que el movimiento no tiene manifiestos, así como tampoco tienen sentido o lógica sus obras. El dadaísmo dejó como legado las revistas y el manifiesto, que son la mejor prueba de sus propuestas. Pero, por definición, no existe una obra dada. Lo propio del dadaísmo eran las veladas dadas realizadas en cabaret o galerías de arte, donde se mezclaban los fotomontajes con frases aisladas, palabras, pancartas, recitales espontáneos y una ceremonia de continua provocación. Aunque los dadaístas utilizaron técnicas revolucionarias, sus ideas contra las normas se basaban en una profunda creencia, derivadas de la tradición romántica, en la bondad intrínseca de la humanidad cuando no ha sido corrompida por la sociedad. Pero, ¿realmente solo fue eso su legado? Como se dijo anteriormente, otras vanguardias fueron surgiendo a través de los años, muchas de ellas ignoradas e incomprendidas en la actualidad, pero el dadaísmo, muy inconscientemente, podemos encontrarlo hoy en día. Un ejemplo no tan evidente pero significativo es el dadaísmo empleado en la película Testamento de Juventud, que nos cuenta la historia de una joven mujer que lucha por hacer entender a sus padres el deseo de entrar a la universidad, que logra gracias a la ayuda de su hermano. Juntos, entran a la Universidad de Oxford, junto con los amigos de este, entre ellos su prometido. Pero esto se interrumpe por el estallido de la Primera Guerra Mundial. Ella se ve en la obligación de ver partir a su hermano y prometido. A pesar de que ella sigue con sus estudios, no puede negar la situación actual de su país, donde aún la gente pareciera que no da cuenta que están en guerra y hay hombres muriendo cada día. Tiempo después, recibe una llamada que le comunica que su prometido falleció en batalla. Desconsolada, toma la decisión de ir al frente de batalla como enfermera, con la esperanza de encontrar vivo a su hermano, pero al llegar es asignada al cuerpo de atención médica de alemanes detenidos, donde ella lucha por salvar la vida de soldados alemanes. Ahora ustedes deben preguntarse, ¿dónde está el dadaísmo? Pues bien, lo encontramos en la ironía de la situación, donde el hermano de la chica lucha contra los soldados alemanes a muerte y ella los salva. Además, que al finalizar la guerra, cuando está en discusión si deben o no castigar al pueblo alemán, la chica, muy a pesar que prácticamente lo perdió todo en la guerra, ella decide alzar la voz por los alemanes, porque ella pudo ver lo humano en ellos.
Esta película rescata lo que es el origen del dadaísmo, mostrándonos los horrores que produjo la guerra, la indiferencia e ignorancia de la gente y aquella que decidió hacer un cambio, en efecto, el dadaísmo. No podemos negar que el dadaísmo llega al punto de ser un movimiento sin sentido, aunque busque burlarse de todo y romper los esquemas propuestos anteriormente. Pero el dadaísmo no es solo una plancha con clavos o la Gioconda con bigote. Como sabemos, busca burlarse de todo. Aunque no nos demos cuenta de eso, cada vez que compartimos en las redes sociales un meme, una imagen de algo gracioso o publicamos algo sarcástico o sin sentido, estamos en presencia de una especie de obras dadaístas, porque en el fondo nos estamos burlando de una situación cotidiana o de alguien. Incluso vemos imágenes como estas, que aun siendo errores de algún profesional, rompen con el esquema de las cosas y además consiguen que todos los que vean sus obras se burlen.